Cristo viene otra vez. Cristo viene otra vez. Estoy convencido de que Dios tiene algún propósito en todo. He encontrado, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento son 5 ciclos de libros que nos relatan el plan de Dios para los siglos. Un solo ejemplo les voy a poner, que es un ejemplo tan obvio. ¿Han notado ustedes que el contenido de los libros de los reyes y los libros de las crónicas de los reyes es casi igual? Ustedes que sí han tenido el valor de leer toda la Biblia, ahora, la verdad, ¿no ha sido un poco aburrido leer los libros de reyes y crónicas? ¿Verdad que sí? ¿Cómo no? Porque es casi la misma cosa. Ahora, es aburrido hasta entender que Dios tiene algún propósito. Y cada diferencia y cada parecido tiene su importancia. Ahora, tenemos que hacernos la pregunta. Y a propósito, en la Biblia hebrea no hay primero y segundo de Reyes. Es un solo libro, Reyes. Y Crónicas, un solo libro. Pero en nuestra Biblia podemos leer estos libros. ¿Y estos libros de qué hablan? Hablan de la apostasía de los judíos, su infidelidad a Dios, y cómo es que desaparecen como nación y el templo se destruye por el enemigo, por Nabucodonosor, tipo del anticristo. 2 veces Dios nos relata la misma historia. 2 veces Dios nos dice que el templo se destruye. He observado algo en unos 25 años y más de estudiar la Biblia. Cada vez que Dios repite algo, tiene algún propósito. Cada palabra de la Biblia es una palabra medida, que es otra regla que vamos a ver enseguida. Pero Dios no ha querido desperdiciar espacio en su Biblia. Cada palabra es importante. Y si Dios 2 veces nos dice lo mismo, es por algo. 2 veces Dios nos dice que el templo se destruye. 2 veces. ¿Y sabes qué? Es precisamente lo que pasó en la historia. 2 veces el templo se ha destruido. Primero, con Nabucodonosor y los babilonios. 586 antes de Cristo. Y la segunda vez en el año 70 de nuestra era por Tito y los ejércitos romanos. 2 veces el templo ha sido destruido. Qué interesante que en nuestro Antiguo Testamento 2 veces Dios dice el templo se destruyó y luego dice, oye, te dije el templo se destruyó. Y 2 veces se destruyó el templo. El libro que sigue es el libro de Esther. El libro de Esther es interesante porque comienza donde termina segundo de Crónicas. Comienza diciendo, Esdras 1:1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien halle entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel, él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata,
oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ahora, después de que el templo se haya destruido 2 veces. Tú dijiste Esther. Esdras, gracias, dije Esther, es Esdras. Muchas gracias. Hay que corregirme de vez en cuando, hermanos. No soy infalible todavía, pero estoy trabajando en eso. Por favor, con su paciencia. Esdras. Siempre confundo esos 2 nombres, Esther y Esdras. Estamos en Esdras, algunos de ustedes estaban ahí, dicen. Buscando otra regla del estudio bíblico, ¿verdad? El libro de Esdras. Gracias, muchas gracias. Felipe me dijo otra equivocación que hice una vez enseñando este curso, y dije, yo he escuchado la cinta 100 veces y así dijiste. Y digo, ¿así dije? 100 veces. Bueno, entonces lo dije mal, lo siento, perdóname. En 20 horas de enseñanzas, a lo más seguro voy a decir algo mal. Esdras, aquí está el punto. 2 veces el templo se destruye. Luego viene un rey gentil, quien controla toda la tierra, y él es el instrumento de Dios para darle al judío permiso para volver a su tierra y reconstruir su templo. En la historia, 2 veces el templo se ha destruido. Luego vino un rey gentil. En la historia se trata del rey de Inglaterra, quien se jactaba: el sol no se pone sobre el imperio británico. Y en 1917 ese rey proclamó el edicto de Balfour, que en conexión con los tratados poniendo fin a la Primera Guerra Mundial, al judío le dio permiso volver a su tierra de nuevo, precisamente como lo encontramos aquí en Esdras, cientos de años antes de Cristo. ¿Por casualidad? Creo que no. 2 veces el templo se destruyó. Luego viene un rey gentil jactándose de lo mismo: Dios me ha dado todos los reinos de la tierra. Como decían los reyes de Inglaterra en aquel entonces, el sol no se pone sobre el imperio británico. Y este rey extiende esta proclama, dándole permiso al judío volver a su tierra. El movimiento sionista de los últimos años del siglo XIX se convirtió en un grupo de judíos, un restante, que volvió a su tierra en los primeros años de este siglo. Qué interesante. Luego tenemos el libro de Nehemías. Nehemías pone las defensas de Jerusalén, reconstruye los muros, pone definición entre los judíos y sus enemigos. Ahora, cuando los judíos volvieron a su tierra a principios de este siglo, encontraron a los mismos enemigos que estuvieron en los días de Nehemías. Las mismas gentes, los mismos árabes, con los mismos deseos de destruir a los judíos. Y precisamente como Nehemías vino para poner una definición, unos muros entre los judíos y los árabes, en el año 1948 se construyeron unos muros en un sentido simbólico, en que Israel se convirtió de nuevo en una nación, que es un milagro.
A través de cientos de años, estudiosos de la Biblia, aún los sinceros y fundamentalistas, dijeron, no entendemos esto, porque la Biblia dice que Israel va a convertirse en nación de nuevo, y sabemos que es imposible, porque tal cosa jamás ha sucedido. Y los judíos están por todos lados del mundo. Ninguna cosa de estas ha sucedido en toda la historia de la humanidad. Y aún muchos estudiosos sinceros de la Biblia dudaban de la veracidad de la Biblia por lo que decía en cuanto a los judíos. Hasta 1948 sucedió un milagro en este siglo. Uno de los milagros más grandes de toda la historia. Y hay quienes dicen que no hay milagros. Hay unos que dicen que rellenar un diente con una crucita de plata, que es un milagro. O hacer crecer una pierna 2 pulgadas o algo así, que es un milagro. No, hermano. Uno de los milagros más grandes de la historia sucedió en este siglo, en 1948, cuando Israel se hizo nación, cumpliendo la profecía de la Biblia. Luego tenemos el libro de Esther. Ahora sí, Esther. Ahora este libro, qué interesante, porque aquí encontramos una fiesta de bodas de 7 días y 7 noches. Y una reina gentil es reemplazada por una reina judía. Porque ¿sabes lo que sigue en el plan de Dios? Lo que sigue es el rapto de la iglesia. La iglesia se quita de este mundo. Y el pueblo de Dios, Israel, el Israel de la Biblia, vuelve a su lugar. Y Dios trata directamente a la nación de Israel de nuevo. Mientras tanto, en el cielo hay una boda de 7 años. Qué interesante que el libro que le sigue es el libro de Job, que habla de la tribulación. Job es un hombre quien durante 7 días recibe una tribulación increíble, pierde a sus 10 hijos, pierde todos sus bienes y pierde su salud, porque es tipo de lo que los hombres van a sufrir en este tiempo de 7 años que está por venir sobre la tierra, que se llama en la Biblia la tribulación. ¿Y qué cosa que sucede en la tierra de Uz, que es Edom, que es el mismo lugar donde está Petra, donde Dios ha prometido proteger a su pueblo en un tiempo de tribulación incomparable? Hay tantos paralelos entre Job y la gran tribulación. Seguramente es por casualidad que hay 42 capítulos y 42 meses de gran tribulación según Apocalipsis, pero así es. Y el libro que sigue es el libro de los Salmos, donde encontramos a David en el trono, reinando, porque lo que está por venir después es la venida del hijo de David para sentarse en el trono de David, para reinar 1000 años aquí en esta tierra, un tiempo de paz. Son 5 ciclos así en el Antiguo Testamento. No creo que sea por casualidad, pero si entiendo el contexto, aún en los capítulos aburridos encuentro joyas. Por ejemplo, cuando estoy leyendo aquí en Esdras capítulo 2,
leyendo una lista de nombres. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsa. ¿No es fascinante? Pero llego al versículo 13 que dice: los hijos de Adonicam, 666. De repente digo, un momentito, me suena ese número. Y recuerdo que en Apocalipsis Dios me dijo tener cuidado de ese número, porque es el número de un hombre. Y aquí viene uno que se llama Adonicam, con 666 hijos. Seguramente es por casualidad, pero qué interesante saber que Adonai, que es el nombre que se traduce Señor, Adonai, Señor, Cam, rebelión, su nombre quiere decir el Señor de la rebelión, cuyo número es 666. La ubicación de este libro en la totalidad de la Biblia, que proféticamente este libro me está hablando del regreso de un remanente de judíos a la tierra después de 2 veces la destrucción del templo del Señor, poco antes de definir las fronteras. Entonces entiendo que el Señor me está diciendo que entre los inmigrantes, los judíos volviendo a su tierra, hay un Señor cuyo número es 666. Me dice que en toda probabilidad el anticristo vive hoy en este planeta, que no se ha revelado aún. Entre aquellos que están regresando a la tierra de Israel está uno cuyo número es 666. Muchas cosas hay en esta Biblia, y aún los capítulos aburridos tienen su propósito y nos ofrecen joyas preciosas si entendemos el contexto. Una vez me tocaba enseñar el libro de Colosenses, y cada vez que enseño un libro de la Biblia tengo que entender el contexto del libro y cómo encaja con el resto de la palabra del Señor. Y una cosa me preocupaba, porque encontré en Colosenses 5 veces el nombre de Laodicea. Me llamó la atención porque Laodicea tan solo aparece en el libro de Apocalipsis, la 7ª carta que escribió el Señor Jesucristo. Y fuera de esta carta, el nombre Laodicea tan solo aparece en Colosenses, pero aparece 5 veces. Decía, Señor, ¿por qué es que la Odisea aparece 5 veces en esta carta que Pablo escribió a los colosenses? Me di cuenta que el Señor Jesucristo escribió 7 cartas a 7 iglesias en Asia Menor en Apocalipsis 2 y 3. Y luego me ocurrió que Pablo también escribió cartas a 7 iglesias o grupos de iglesias. Digo, en el caso de los Gálatas, por ejemplo, que se trata de un grupo de iglesias en una área, una zona geográfica. Pero Pablo escribió también a 7 lugares. Me hice la pregunta, ¿puede haber alguna correspondencia entre las 7 cartas de Cristo?
Y como vamos a estudiar en Querétaro, estas 7 cartas, además de ser cartas literales, a 7 cartas o a 7 iglesias, digo, literales en los días de Juan, estas 7 cartas nos dan un panorama de la historia eclesiástica. Cuando el hermano Felipe enseña el curso, la historia eclesiástica, emplea estas cartas como su bosquejo, porque es el bosquejo bíblico. En vez de inventar edades como nosotros generalmente hacemos como hombres, Felipe emplea el bosquejo bíblico que se encuentra en Apocalipsis 2 y 3. Muchas veces se ha dicho que nosotros vivimos en el tiempo de la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, ni caliente ni fría, la iglesia tibia, porque es la característica del cristianismo el día de hoy. Entonces me llamó la atención el hecho de que esa ciudad se menciona 5 veces en Colosenses. Y por fijarme en las 7 cartas que Cristo escribió, y que Pablo también escribió cartas a 7 lugares, noté una correspondencia entre estos 2 grupos de 7. Para comenzar, el Señor nos da un paso fácil. Éfeso aparece en las 2 listas. Éfeso, la primera carta de Cristo. Y Pablo también escribió una carta a la misma iglesia. Luego, Cristo habla de Esmirna, la iglesia perseguida. Pablo escribió 2 epístolas a los tesalonicenses porque estaban sufriendo gran persecución, tanto que algunos falsos profetas se metieron en la iglesia para convencerles que ya estaban pasando por la gran tribulación. Y Pablo escribió estas cartas para aclarar esa duda, pero estaban bajo una persecución tremenda. Luego el Señor Jesucristo escribió una carta a Pérgamo, la iglesia que se casó con el mundo, porque la siguiente edad de la iglesia corresponde a la conversión de Constantino, cuando en realidad la iglesia se casó con el mundo. Y Constantino se hizo a la misma vez la cabeza de la cristiandad y la cabeza de la religión pagana de Babilonia. Y por medio de esa puerta entraron un montón de tradiciones paganas a la iglesia cristiana. Y muchas de las costumbres que se encuentran en las iglesias protestantes y también en las iglesias católicas tienen su origen pagana. Pablo escribió una carta a los Gálatas para explicarles cómo entrar en una verdadera espiritualidad y evitar el casamiento con el mundo. Luego Cristo escribió una carta a Tiatira, la iglesia pagana, porque ya entramos en la edad oscura. Pablo escribió una carta, o 2 cartas digo, a los Corintios, una iglesia totalmente carnal, una iglesia sin mucha esperanza, sinceramente, por el pecado que había. Luego Cristo escribió una carta a Sardis, que habla de una iglesia reformada en la historia, una iglesia que tenía cierta reputación y fama, pero no tuvo vida. Romanos es la carta que Pablo escribió para echar la base doctrinal. Cuando menos en la Reforma, la iglesia volvió a la Biblia. No llegaron a la vida de Dios, pero llegaron otra vez a la Biblia como norma y no la tradición. Pero fue ese retorno que preparó el campo para la iglesia misionera, que corresponde a la iglesia en Filadelfia, la iglesia de la puerta
abierta, la sexta carta que escribió Pablo. Filipenses en realidad es una carta misionera que Pablo escribe. Es el tema de ese libro. Luego Cristo escribió su carta a la Odisea, la iglesia tibia, modernista. En Colosenses, Pablo habla de la Odisea 5 veces porque eran ciudades gemelas, separadas por una distancia de 11 kilómetros. Y por casualidad, en Colosenses, Pablo nos habla de los 4 peligros que existen hoy en día para el creyente. Nos da 4 advertencias Pablo en Colosenses. Y por casualidad, son los 4 grandes peligros que existen hoy en día en estos tiempos modernos para la iglesia. Colosenses es la carta escrita a la iglesia del siglo XX. Qué interesante es entender el contexto. El contexto. A propósito, una cosa más en Hebreos 9:17. Hebreos 9:17. Aquí Pablo dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Estos últimos libros de la Biblia, la última mitad de la Biblia, ¿cómo se llama? Nuevo Testamento. ¿Cuándo es válido? Con la muerte del testador. ¿Cuándo comienza el Nuevo Testamento? Con la muerte de Cristo. ¿Y eso qué quiere decir? Que los 4 evangelios son libros transicionales. Y muchos de los errores y muchas de las falsas doctrinas que entran en las iglesias son por causa de buscar en los evangelios enseñanzas directas para la iglesia, sin tomar en cuenta el contexto. Aunque es parte de lo que llamamos el Nuevo Testamento, en realidad el Nuevo Testamento no es válido hasta la muerte del testador. Y quiere decir que en la primera parte de los evangelios estamos siempre en una economía Antiguo Testamento. Siempre estamos viviendo como judíos, aunque Cristo está aquí sobre la tierra. Contexto, contexto, contexto. ¿Cuál es el contexto? ¿Quiere decir que los evangelios no se pueden aplicar a mi vida? Claro que no. Se pueden aplicar y vamos a hablar después de cómo aplicar los evangelios. Pero sí tenemos que tomar en cuenta que son libros transicionales. Transicionales. No son libros escritos directamente a la iglesia para instruir la iglesia. Son libros transicionales. El Nuevo Testamento no comienza hasta la muerte de Cristo. Pues otra vez más llegamos a un tiempo de descanso, unos 5 minutos, así que cualquier...